Bueno, en la unidad 4 de organización y fisiología celular, en esta ocasión estaremos viendo, o hablando mejor dicho, de la descripción de las funciones de proteínas de la membrana, la estructura y permeabilidad de la membrana celular y sobre el transporte pasivo y activo. Comenzando con las funciones de las proteínas. Sabemos que tienen muchas funciones, pero cuando hablamos solamente de las proteínas de membrana, estamos hablando de, primeramente, el anclaje, que en algunas proteínas, como por ejemplo las integrinas, anclan la célula a la matriz extracelular y también se unen a los microfilamentos dentro de la membrana. Tenemos nuestro esquema, lo que sería la matriz extracelular, la proteína que facilita el anclaje de célula y célula, y lo que sería la integrina y cómo estaría posicionada a lo largo de la membrana, a lo ancho, mejor dicho. Luego tenemos el transporte pasivo. Ciertas proteínas forman canales para el paso selectivo de iones o moléculas determinadas. Facilitan lo que sería el paso determinado de sustancias que se necesitan dentro de la célula o que son de utilización. Luego también tenemos el transporte activo, en el cual interviene lo que sería la molécula de ATP dentro de la célula y es la que por medio de las interacciones con la proteína que está posicionada en la membrana activa el mecanismo para poder pasar las moléculas de importancia para la célula dentro o fuera. Bueno, siguiendo con las funciones, tenemos la actividad enzimática, que es otra función de la proteína, que está anclada en la superficie de la membrana. A veces eh, algunas moléculas determinadas se quedan entre lo que sería la membrana, la bicapa lipídica. Entonces es necesario tener enzimas que ayuden a catalizar acciones. Luego tenemos la transducción de señales. En el caso que tenemos en el ejemplo, algunos receptores se unen a una molécula de señales, como las hormonas, por ejemplo, y transmiten la información al interior de la célula. Este receptor, o mejor dicho, esta molécula que actúa como señal, no ingresa dentro de la célula, pero sí permite que dentro de ella se dé algún tipo de, inf- de de señalización o algún tipo de reacción. Luego tenemos el reconocimiento de las células. También permite que en el caso de las glicoproteínas, funcionar como unas etiquetas de identificación. Las células bacterianas tienen propiedades superficiales o de antígeno que las células humanas reconocen como extrañas. Y también tenemos la función de unión intercelular. Las proteínas de adhesión celular unen las membranas de las células adyacentes. Bueno, entonces sabemos que la membrana puede ser permeable a una sustancia cuando permite el paso de esta a través de la membrana o puede ser impermeable a esa sustancia, ¿sí? Según el modelo del mosaico fluido, las membranas biológicas pueden ser de permeabilidad selectiva o semipermeables. ¿Qué quiere decir? Que puede permitir la entrada de algún soluto o puede seleccionar cuáles quieren que entre. Esto claramente se logra a través de las proteínas. Tenemos como ejemplo las proteínas de transporte que permiten el paso de iones, azúcares y moléculas polares. Entonces aquí vamos comenzando ya con los tipos de transportes que se dan. Tenemos primeramente el transporte pasivo, que es el cual no requiere que la célula gaste energía. Muchos iones y moléculas pequeñas se mueven a través de las membranas por difusión, que es un proceso físico de movimiento aleatorio. Por más que el movimiento es aleatorio, se puede predecir también su comportamiento. Se puede saber dónde existe una mayor concentración de la sustancia y a esta diferencia de concentración se le llama gradiente de concentración. En el ejemplo tenemos
en lo que sería agua. Y si se deja caer un terrón de azúcar, se puede ver o se sabe que se irá diluyendo y podemos conocer cómo va moviéndose o esparciéndose, o mejor dicho, difundiendo el azúcar por lo que sería a lo largo del agua. Sabemos y conocemos que siempre se va a estar moviendo de forma igual en una solución. Bueno, ¿y cómo afecta esto a las células? Pues es una respuesta a la diferencia de presión osmótica. Tenemos tres esquemas que nos muestran primero la disolución isotónica, que es cuando moléculas de agua o moléculas de un soluto determinado existen de igual forma, ya sea afuera en el exterior de la célula o adentro. Entonces sabemos que no existe un movimiento neto para el agua en este caso. Sin embargo, si hablamos de, si estamos en si la célula se encuentra en una dilución hipertónica, entonces existe un movimiento neto del agua fuera de la célula. ¿Por qué? Porque la célula necesita poder equilibrar, o más bien por la disolución, se estaría necesitando que el ambiente se pueda restablecer afuera. Entonces la célula va perdiendo agua o va permitiendo la salida de moléculas de agua hacia el exterior, por ende va quedando sin el agua dentro de la célula. Y tenemos el tercer caso, que es lo contrario, que es cuando en el medio exterior tenemos una concentración o una concentración elevada de agua, y entonces esta va entrando a la célula. Entonces tenemos un movimiento de agua dentro, movimiento dentro de la célula, que va entrando en dirección dentro de la célula. Tenemos más ejemplos para ir conociendo. Tenemos, por ejemplo, en este caso, cómo sería en una célula vegetal. Primero que nada está la turgencia y la plasmólisis. Turgencia es cuando tenemos un entorno hipotónico, entonces la célula absorbe el agua y lo va almacenando en su vacuola. Entonces podemos decir que la célula está en estado de turgencia porque se encuentra bien hidratada, por así decirlo. Luego tenemos el segundo caso, que es cuando tenemos que se va reduciendo el agua. Entonces, ¿qué pasa? La célula va perdiendo o va sacando para el medio externo el agua que tiene y eventualmente va entrando en un estado de plasmólisis, que es cuando va perdiendo las reservas de agua que tiene para funcionar. Bueno, tenemos también lo que sería la difusión facilitada. Una proteína de transporte específica hace que la membrana sea permeable a un soluto en particular, por ejemplo, un ion específico o una molécula polar. Entonces se da en respuesta a un estímulo. Se abre el aporte del canal iónico de potasio, por ejemplo, permitiendo la difusión o la salida fuera de la célula. Tenemos el esquema que luego de un estímulo, esta proteína cambia su estructura permitiendo la salida de los iones potasio. Tenemos más ejemplos de la difusión facilitada. En este caso tenemos lo que sería la proteína de membrana, el GLUT1, en el cual se puede ver que lo que pasa son moléculas de glucosa cuando la proteína está en un estado, digamos, recibiendo a la glucosa, esta va cambiando de forma, permitiendo la liberación de la glucosa dentro de la célula. Y una vez que la libera hacia adentro, la proteína vuelve a cambiar de forma o vuelve a su
forma en la cual es receptora de las moléculas de glucosa. Este es un tipo de transporte que no necesita de la energía del ATP. Sin embargo, en el transporte activo, como podemos ir viendo en este caso, sucede que para transportar las moléculas en contra de un gradiente de concentración, que se necesita ya ciertas proteínas que permitan el bombeo de esto, ¿sí? Entonces sabemos que es necesario en ocasiones deshacerse de ciertas moléculas y también permitir el paso de otras. Generalmente esto pasa cuando hay una región baja de concentración y se necesita pasar a otra región de concentración alta. Tenemos un mejor ejemplo aquí. Sería la bomba de sodio-potasio que puede cambiar de forma. Si nos situamos en el comienzo del esquema, tenemos que la proteína ya tiene una forma en la cual permite la, la recepción de iones de sodio. Cuando entra en contacto una molécula de ATP con la proteína, cuando ésta ya tiene los iones de sodio acoplados en su interior, entonces lo que pasa es que un grupo fosfato permite el cambio de forma o la liberación del sodio en el exterior, liberando así tres moléculas de sodio fuera de la célula. Con este cambio del grupo fosfato, que si se fijan está unido a la proteína todavía, es que permite también la recepción de dos iones de potasio. Cuando los iones de potasio se unen a la parte de la cual deberían de estar, son afines, entonces la molécula, o mejor dicho, la proteína, va cambiando de forma de nuevo, permitiendo que el grupo fosfato sea liberado y también que los iones de potasio vuelvan a entrar dentro de la célula. Se liberen dentro de la célula, permitiendo también que, que vuelva a repetirse el ciclo. Tenemos también otro ejemplo de transporte activo, que sería la bomba de protones, el cual utiliza el ATP para transformar iones de hidrógeno a través de la membrana. En este caso tenemos iones de hidrógeno fuera de lo que sería, dentro de lo que sería la célula y con la interacción del grupo o del ATP y como resultado se tiene una molécula de ADP y también en el proceso se liberan iones de hidrógeno en el exterior de la célula. Luego tenemos también otro tipo de transporte activo, que es el modelo de cotransporte de iones de glucosa y de sodio. Cotransporte porque se dan los dos tipos de pasos en el mismo sentido. Entonces, se mueven los iones por su gradiente de concentración y utiliza esa energía para cotransportar moléculas de glucosa contra su gradiente de concentración. Tenemos el ejemplo, los iones de sodio y glucosa se unen a la proteína transportadora. Tenemos iones de sodio y glucosa. La proteína transportadora cambia de forma y libera los iones de sodio y glucosa en el interior de la célula. Sí, y esto sucede en contra de un gradiente, porque recordemos que el gradiente se da para poder igualar lo que serían las concentraciones de los solutos dentro y fuera de un medio. Bueno, y hasta aquí sería el video de hoy. Nos falta un video más que sería la organización química de la célula. Entonces, a modo de resumen, hasta ahora estuvimos viendo lo que son las células. Vimos también los tipos de transporte que pueden darse. Hablamos del transporte pasivo, que es el que no utiliza ninguna molécula de ATP o algún tipo de energía dentro de la célula. Vimos los estados que puede tener la célula vegetal, por ejemplo, cómo lo afecta. Vimos algunos transportes pasivos.
que no requiere del grupo ATP para poder funcionar y cuáles son los que sí también requieren. Algunos ejemplos. Como siempre, quedo atenta al correo en caso de alguna duda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.